Vamos a comenzar episodio número 1 con la doctora Ritzela Quintero. Hola. Bienvenida. Gracias, buenas Vamos tardes. a hablar de medicina familiar. Es que medicina familiar ahora es un tema poco conocido, Sí. por lo menos a nivel de redes, doctora. Pero nos gustaría, antes de que hablemos del tema como tal, que nos dijese cómo surgió y por qué estudió la carrera de medicina familiar. Bueno, inicialmente yo quería ortopedia, valga la redundancia. Creo que soy el único médico que en el complejo ha pedido rotar 4 meses de ortopedia, hasta en sus opcionales. 4 meses de ortopedia, wow. Sí, porque los servicios quirúrgicos son un poco difíciles. Sin embargo, el segundo año que debía venir acá a hacer el segundo año de internado, acá podías rotar atención primaria 3 meses y pedí que fueran en Boquete. Y ahí comencé a tener el primer contacto con atención primaria. Y me reía mucho porque hablaba con los otros médicos especialistas que eran mis funcionarios y me decían, pero ¿por qué quieres estudiar medicina familiar? Estudia medicina interna, estudia nefrología. Cada quien me vendía su especialidad. Y yo les decía a un médico funcionario mío que era intensivista, y yo le decía, es que lo que pasa es que aquí en intensivo usted tiene el fracaso de la medicina. Y él se reía, No pero ser. se lo decía en serio porque yo le decía, ¿tú crees que se explique que un paciente, porque no se controló su hipertensión o su diabetes por 20 años, a un infarto, quede en falla cardíaca y tenga que estar ocupando una cama en cuidados intensivos porque el paciente está inestable? Eso no tiene sentido, es algo que se pudo haber prevenido, ¿no? Sí, totalmente. Entonces ahí le hallé como la importancia, atención primaria, prevención, pero quería hacerlo bien, como con todas las de la ley, sabiendo bien qué indicación era la necesaria, en qué paciente hacía esto, en qué paciente hacía lo otro. Así que decidí mejor continuar estudiando y terminé mi especialidad en medicina familiar. Son 3 años de preparación y ahí terminé de pulir todo. Así que créeme que cuando alguien va a hacer una consulta de control conmigo, no es nada más como, bueno, vamos a mandarle laboratorios a lo loco. De verdad, trato de analizar cuáles son los riesgos que tiene, todo lo que puede pasarle y todo para tratar de prevenir. Ese es como el enfoque de mi consulta si lo resumimos en una sola palabra. Claro, entonces hablamos de un tema de prevención, un tema de prevención que va asociado con la medicina familiar, pero mi pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia entonces de la medicina familiar con las otras especialidades? Que aunque me lo has dicho de una manera a nivel de experiencia de qué fue lo que conllevó a estudiarla, ¿cuál sería la diferencia como tal? Bueno, mira que esa es una pregunta bastante difícil, inclusive para un médico familiar decirte, pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo que te define como médico familiar? Anteriormente nosotros decíamos el médico integral, el médico familiar es muy integral, ve todo lo del paciente, pero en realidad no necesitas ser médico familiar para ver un paciente integral. Tú puedes ser ortopeda y ver al paciente integralmente, tú puedes ser cardiólogo y verlo integralmente. Sin embargo, el enfoque que nosotros le damos es a tratar de ver al paciente como un todo y tratar de prevenir y abordar todos sus factores de riesgo para que el paciente no desarrolle enfermedades a largo plazo ni complicaciones de enfermedades que ya tenga, ¿no? Claro. Así que pienso que nosotros tratamos de ver todos los aspectos que a veces no ven los otros especialistas del paciente como un todo. Por ejemplo, tú no puedes esperar que un paciente que es hipertenso, que toma todos sus medicamentos, que sigue todas sus recomendaciones de dieta, pero se tiene que levantar a las 3 de la mañana para poder llegar a tiempo a su trabajo, su presión esté bien controlada. Por supuesto, claro, Así que, eso es fundamental, ¿no? pero entonces tú no le preguntas usualmente al paciente, bueno, ¿y usted durmió bien? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? Si el paciente no te dice que tiene insomnio, no es algo que tú normalmente abordas. Y otro aspecto muy específico de medicina familiar es que si tú no sufres de nada o no tienes ninguna enfermedad y tú vas al médico, la mayoría de los médicos tú le dices, yo estoy sano, pero quiero atenderme, hacerme un control de salud. A veces no saben ni por dónde agarrar al paciente. Entonces, a veces tratar a un paciente sano es casi tan difícil como tratar a un paciente comórbido, porque el paciente sano dice, bueno, pero ¿qué le hago? Claro. Entonces el médico familiar te va a apoyar para mantener esa salud si todavía la tienes íntegra.